Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré 3 interesantes relatos de terror ocurridos en el metro de la Ciudad de México. El primero, sobre una misteriosa Catrina que parece aparecerse por los túneles de este lugar. El segundo, sobre una aparición más de la terrible Llorona. Y el último, sobre las escaleras del metro chabacano, donde no podrán imaginar qué es lo que sucede. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. La Catrina del metro. Buenas noches, Dan. Antes que nada, te quiero agradecer por el respeto y pasión con el que cuenta los relatos de terror ocurridos en el metro, ya que este medio de transporte me ha dado de comer durante más de 20 años y creo que tú entiendes a la perfección la importancia que tiene este medio de transporte, tanto para los que trabajamos aquí como para los usuarios que lo usan diariamente para llegar a sus destinos. Y si hay algo de verdad en todo lo que se cuenta sobre este lugar, es que es un sitio mágico donde ocurren cosas que están fuera del entendimiento humano, y la experiencia que viví hace unos años fue una de ellas, porque hasta el momento no tengo palabras para explicar lo que experimenté, y por eso quiero compartirlo con todos ustedes. Todo comenzó cuando entré a trabajar en la línea 2, donde todo el personal me recibió de gran manera, incluyéndome de inmediato en su grupo de trabajo y contándome todo lo que debía saber sobre esta línea en lo respectivo a lo laboral, pero también me contaron varios sucesos de los que ellos no tenían explicación, desde cortes en el servicio eléctrico que no tenían por qué pasar, hasta utensilios que se perdían y que inexplicablemente aparecían tirados en las vías. Pero entre estas historias hubo una que me llamó la atención en particular, ya que hablaban de una supuesta entidad que se aparecía por las noches en las estaciones de esta línea, a quien describían como la Catrina por el parecido que tenía con las Catrinas que se comercializan en el Día de Muertos, de acuerdo a la descripción de los que la habían visto. Aquellas historias eran realmente impactantes, porque cada persona que contaba su experiencia parecía realmente afectada por haber visto a esta entidad, y podría jurar que ellos decían la verdad solo con escuchar su tono de voz y al ver cómo cambiaba su rostro cada vez que hablaban de esta aparición. Pero hasta ese momento yo tomaba todo esto como un acto anecdótico, debido a que en México tenemos una relación muy cercana con el mundo paranormal, y desde mi perspectiva, la mayoría de las leyendas eran simbólicas, muy lejos de la realidad. Pero una noche, en la que tuve que trabajar fuera de los horarios del servicio del metro, en las últimas estaciones de esta línea, me sucedió algo que me hizo unirme a este grupo de personas, al entender el por qué estaban tan afectadas después de haberse encontrado con esta entidad. Esa vez estaba trabajando en el andén de la estación Popotla, haciendo algunos ajustes en la instalación, cuando de pronto comencé a sentir un inexplicable frío, porque no solo era una simple temperatura baja, sino que había un tipo de aire congelado que recorría todo el lugar, parecido al que generan los trenes cuando están a punto de llegar a una estación, solo que este aire era inexplicablemente helado. Al sentir aquello, mi primera reacción fue mirar hacia arriba para checar que no hubiera una falla en el sistema de ventilación, pero en ese momento tuve aquella extraña sensación que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, al sentir como si alguien te estuviera viendo por la espalda, con la pequeña diferencia de que aquella sensación que sentí aquella noche estaba acompañada de un terror incontrolable
el cual me hizo voltear de inmediato hacia mi lado izquierdo, y cuando lo hice, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos, porque se trataba de una entidad de unos 2,5 metros de altura, de un color negro transparente, con la complexión de una mujer delgada y con algo extraño en su cabeza, que era casi idéntico al sombrero que le suelen dibujar a las catrinas mexicanas, solo que más grotesco y horrible. Cuando la vi, lo primero que intenté fue levantarme para echarme a correr y huir de aquel lugar, pero por más que lo intentaba, mi cuerpo no se podía mover, por lo que me quedé arrodillado en la misma posición que estaba cuando realizaba mis actividades, de modo que lo único que podía hacer era ver a esa entidad mientras se acercaba lentamente a mí, levitando por encima del piso. Y mientras más se acercaba, podía verla con mayor detalle, percatándome que las manos y la cara de aquella aparición eran parecidas a la de una calavera, solo que en todo su cuerpo traía aquella cosa negra transparente, parecida a un vestido. Pero lo que me hizo perder el aliento fue ver que a su alrededor traía varias bolas blancas de luz acompañándola, las cuales parecían estar atraídas a ella, y cuando estuvo más cerca de mí, me pude percatar que las bolas blancas emitían varios tipos de voces, unas de niños, otras de mujeres y otras de hombres, y la mayoría parecían estar confundidas, diciendo varias frases que prefiero no recordar y mucho menos citar. Lo peor de esta situación fue la claridad con la que vi tanto a esta entidad como a las bolas de luz que la acompañaban, las cuales eran incontables porque eran tan pequeñas como una canica, y la entidad solamente iba desplazándose de un lado a otro, sin detenerse y sin voltearme a ver, como si no se percatara de mi presencia, o como si no le importara, porque aquel ser pasó a unos centímetros de mí, siguiendo su camino, pero creando en mi interior un terror que no olvidaré jamás, porque cuando estuvo más cerca de mí, pude sentir una fuerte electricidad que hizo vibrar todo mi cuerpo, hasta que se alejó lentamente, perdiéndose entre la oscuridad del túnel. Y fue hasta ese momento que me pude mover, con todo el cuerpo tembloroso, pero con la fuerza suficiente para irme de ahí y poder llegar hasta donde estaban algunos de mis compañeros, quienes se preocuparon desde que me vieron por el estado de crisis en el que me encontraba. Esa noche fue una de las más difíciles para mí, porque tardé más de un par de horas en poder tranquilizarme lo suficiente para poder compartir con mis compañeros todo lo que me había sucedido, quienes de inmediato se pusieron de mi parte, debido a que era mi primera experiencia con este ser, ya que muchos de ellos lo habían visto más de una vez, aunque nunca tan cerca como yo la vi, de acuerdo a lo que me contaron, por lo que considero que mi experiencia fue única, pero también demasiado traumante para mí, porque incluso tuve que ir a terapia para superar este momento de mi vida, ya que durante mucho tiempo pensé que moriría si me tocaba verla nuevamente, lo cual hasta el momento no ha sucedido, pero para ser honesto con ustedes, temo que vuelva a pasar y que no tenga la fuerza suficiente para sobrevivir a un segundo encuentro con ella. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Eduardo y esta noche te escribo para contarles algo que me sucedió en diciembre del 2017. Esa vez salí de mi trabajo por la noche y, como lo hago todos los días, me dirigí al Metro Polanco y tomé el metro en dirección Barranca del Muerto para irme a mi casa. Recuerdo que iba acompañado de mi compañero y aún no era tan tarde,
ya que eran entre las 7:30 y 8 de la noche, lo que implicaba que el metro fuera lleno, como suele ir a esta hora, debido a que esta es una zona de oficinas. De hecho, el tumulto de aquella noche era tal que varias personas, al igual que yo, íbamos viajando de pie, por lo que era una noche común en el metro de la Ciudad de México, cuando de pronto, justo en medio del túnel, el metro se detuvo y de inmediato se comenzaron a escuchar una serie de horribles lamentos. Al principio creí que había sucedido un accidente, por lo que me alarmé, pero mi miedo aumentó al notar que aquellos lamentos se convirtieron en uno solo, el cual comenzó a incrementar su volumen a un nivel inhumano. En ese momento, volteé a ver a mi compañero, quien también estaba asustado, y cuando vimos a los demás pasajeros, nos dimos cuenta que también estaban confundidos con aquel horrible grito que parecía que nunca iba a terminar, hasta que se fue desvaneciendo lentamente. Incluso, varios pasajeros comenzaron a preguntar qué había sido eso, y entre el rumoreo, escuché que varios hicieron mención de la Llorona, lo que me sorprendió, porque eso fue lo que se me vino a la cabeza también a mí, ya que aquel grito era casi idéntico al que describen de este ser, solo que escucharlo en vivo es una experiencia única que estoy seguro que nadie quisiera experimentar. Esa noche, el tren retomó su camino, tal como lo hace normalmente, después de detenerse tras un imprevisto, y por ende, mi miedo desapareció al retomar el largo camino a casa, pero siempre me ha quedado la duda de qué fue lo que realmente escuchamos aquella noche. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. También pueden realizar una aportación al canal a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal, donde mencionaré su nombre agradeciendo su apoyo. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Me gustaría presentarme con mi nombre, como lo hace la mayoría de las personas que comparten sus relatos en tu canal, pero en este caso me gustaría que mi historia fuera anónima, debido a que soy maestra en una universidad muy famosa de la ciudad, y creo que para muchas personas sería muy difícil asimilar que una profesionista preparada como yo hable de estos temas, pero lo que desconocen es que las experiencias paranormales son falsas hasta que te toca vivir una de ellas, porque cuando eres víctima de estas circunstancias, te sientes atrapada entre la sociedad, porque tú sabes que lo que viviste fue real, pero la gente no está dispuesta a creerte, y mucho menos a escuchar lo que te pasó. Y en este punto es donde los canales como el tuyo son importantísimos, Dan, porque para unas personas se convierte en un lugar donde escuchan cosas fantasiosas que los entretienen mientras hacen sus actividades, pero para otras personas como yo, esto significa un gran foro en el que puedes hablar de lo que te pasó sin miedo a ser juzgada. Mi experiencia sucedió en el 2010, cuando salí tarde de la universidad después de dar la última clase del día. Esa vez, recuerdo que había sido un día caótico debido a las condiciones del clima, y por el mismo motivo decidí irme caminando a la estación del Metro Rosario, pese a que el camino era complicado y peligroso, pero esa era la única forma de llegar rápido al metro, de modo que después de media hora ya estaba esperando el metro, el cual tardó un poco en llegar, pero después de subirme, realicé mi viaje como lo hacía todas las noches, mientras leía mi libro en turno,
Cuando llegué a Tacuba, me bajé e hice el transbordo lo más rápido posible, pero cuando tomé el metro en la línea 2, me dio un ligero mareo, el cual atribuí a la falta de una correcta alimentación, pero conforme iba avanzando el metro, los mareos seguían apareciendo, siempre con la misma intensidad, pero no era algo de preocupación, así que esperaba que esta situación me permitiera llegar a casa, donde podría cenar y tomarme algo para el mareo, pero cuando llegué al metro Chabacano, los mareos desaparecieron súbitamente, por lo que aproveché para caminar rápido, bajando por las largas escaleras de esta estación, debido a que las escaleras eléctricas no estaban funcionando. Así que comencé a bajar, intentando buscar con mi mirada la zona de andenes para ver si había mucha gente en la línea 9 del metro. Pero en ese momento me dio un fuerte escalofrío al percatarme que no podía ver el final de las escaleras, ya que por más que miraba hacia adelante, solo podía ver más escalones, como si aquel camino fuera infinito. Al darme cuenta de eso, intenté respirar profundo para calmarme y ver esta situación desde otra perspectiva, culpando de esta situación a los mareos que había sentido anteriormente, pero después de relajarme y detallarme los ojos un par de veces, volví a mirar hacia adelante, percatándome que seguía la misma situación, con aquellas largas escaleras que parecían no tener fin, pero lo que más me perturbaba es que la gente a mi alrededor seguía caminando, bajando las escaleras, como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando, o como si yo fuera la única que estaba viviendo aquella situación, porque en mis ojos era evidente que había algo mal, porque ya llevábamos varios minutos bajando y no podíamos llegar al final de las escaleras. Así que totalmente desesperada, me detuve para mirar hacia atrás y caminar contra la gente en caso de ser necesario, porque algo dentro de mí no quería seguir bajando, ya que sentía un fuerte miedo en mi interior. Pero en ese momento, cuando me detuve, sentí varios empujones de todos los lados de mi cuerpo, y al ver qué era lo que pasaba, me percaté que todas las personas que estaban alrededor de mí me estaban empujando hacia abajo, obligándome a seguir descendiendo por aquellas escaleras, y fue hasta ese momento en el que puse atención en las caras de las personas que me rodeaban, percatándome que sus facciones eran extrañas porque parecían estar distorsionadas, como si estuvieran hechas de un tipo de cera que se estaba derritiendo. Así que tomando el valor suficiente, me volví a detener y subí las escaleras con toda la fuerza que tenía, intentando llegar al punto donde había iniciado, yendo en contra de aquellas personas, quienes seguían empujándome, pero sin hacerlo con la fuerza suficiente, debido a que parecían estar más interesadas en seguir bajando que en impedirme subir. Mientras subía, solo tenía mi mirada puesta en un descanso que alcanzaba a ver, esperando llegar ahí para dejar de caminar, porque mis piernas ya me dolían y estaban a punto de doblarse. Pero después de unos minutos, por fin pude llegar, y cuando lo hice, sentí otro mareo, pero esta vez más fuerte de los que había tenido anteriormente, haciendo incluso que cerrara mis ojos, tapándolos con mis manos, porque todo me daba vuelta. Y cuando el mareo se detuvo, abrí los ojos, dándome cuenta que estaba parada en el mismo descanso, pero con la diferencia de que esta vez sí veía el final de las escaleras y que las personas que estaban en la estación eran personas normales, como ustedes y como yo. Después de eso, tenía un terror de regresar a las escaleras, pero no tenía otra opción, por lo que volví a bajar por ellas, pero esta vez ya no ocurrió nada raro, pudiendo llegar a mi casa unos minutos después, donde me quedé pensando en todo lo que había pasado, sin encontrar explicación alguna. Pero platicando esta anécdota
con otro profesor de la universidad, me dijo que seguramente viví una experiencia espejo, como él suele llamarlas, ya que se trata de pequeños huecos en el espacio-tiempo de nuestra realidad, donde por momentos podemos interactuar con la parte opuesta de nuestro mundo, contándome incluso un par de experiencias que él vivió, las cuales dijo que compartiría pronto con ustedes. Pero para finalizar mi relato, me gustaría conocer la opinión de la comunidad, para que me cuenten qué es lo que opinan sobre mi experiencia y si ustedes han vivido algo similar. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias de esta noche? A mí me gustaron las 3, porque me demostraron los distintos fenómenos paranormales que se pueden vivir en la cotidianidad del metro, donde en un abrir y cerrar de ojos podemos estar en una realidad más oscura que en la que solemos interactuar. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a este canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final de este video, también les dejaré un enlace de otro relato del metro ocurrido en las escaleras de otra estación, demostrándonos que podría haber una conexión entre este suceso y lo que acabamos de escuchar esta noche. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios por qué creen que se puedan vivir fenómenos paranormales en el metro, o también pueden compartirme un emoji de una escalera. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.